Hola chicos, el día de hoy estoy con el profesor Omar Freddy Prías Caicedo, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y es profesor de planta. Entonces, gracias por recibir la invitación, profesor Omar, y comencemos con la entrevista. Con mucho gusto. Entonces, profe, cuénteme por qué escogió ingeniería eléctrica y pues su trayectoria en ingeniería eléctrica. O sea, la escogencia, digamos, de la carrera de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional surge de una experiencia anterior de un colegio técnico en Sogamoso. Yo soy de Sogamoso, colegio nuevo, un colegio técnico industrial, donde evidentemente en esos colegios está la actividad obviamente académica normal de todos los colegios, y como es un colegio técnico, una de las áreas que me pareció interesante era el área de electricidad, y esa fue el área que más me interesó. ¿Por qué me interesó esa área? Porque un hermano mayor trabajaba en las Aspas del Río, y su actividad en el trabajo era el mantenimiento en el tema de energía eléctrica, o todo lo que tenga que ver con los equipos eléctricos y cosas de estilo, en una empresa que esa sería Aspas del Río, que en su momento era la empresa más importante de fundición de hierro y acero a nivel nacional. Entonces, la experiencia que él tenía, me gustaba mucho verlo haciendo sus actividades de mantenimiento y todo lo que implicaba un trabajador de la empresa en el área de energía eléctrica, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso me gustó mucho, y pues cuando entré al colegio, en el colegio, pues un colegio técnico, pues hay varios temas que uno decide si quiere estudiar ingeniería mecánica, bueno, ingeniería mecánica, eléctrica, dibujo, fundición. Eran los componentes, digamos, además de lo clásico en un colegio de bachillerato. Entonces ahí tomé la decisión, y salí como técnico industrial eléctrico del Colegio Técnico Gustavo Jiménez de Sogamoso. Entonces yo ya tenía como un gusto y un conocimiento básico, un poquito más adelantado, de los temas de energía eléctrica, ¿no? Fundamentalmente. Entonces ese fue como la primera entrada a los temas de electricidad, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo fue su trayectoria en ingeniería eléctrica, profe? ¿Cómo fue esa primera experiencia pues, en el campo laboral? En el campo laboral no tanto, porque eso fue después de haber hecho digamos, la ingeniería en la Universidad Nacional. Eh, en ese sentido, pues en la parte académica, que evidentemente me tomé la decisión, por supuesto, de acceder y estar como muy, muy pendiente de la oportunidad de entrar a la Universidad Nacional. Entonces, claro, ahí hay unas condiciones que también a veces son un poquito complicadas. Yo soy de provincia, ¿no? Entonces, los de provincia a veces no tenemos ciertas posibilidades de tener en la provincia, eh, y pues en la provincia, en el caso de Boyacá, por ejemplo, está la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC, y esa surgió después. Y ahí pues había unas posibilidades de entrar a la carrera de ingeniería eléctrica en Boyacá, pero yo preferí hacerlo con la Universidad Nacional. Entonces, como todos los estudiantes, pues presentamos el examen, los exámenes correspondientes, y logré entrar a la Universidad Nacional que yo quería entrar. Entonces tenía esa experiencia en el colegio técnico, un conocimiento, digamos, técnico digamos, de comparación con la ingeniería, pero sí teníamos unas bases correspondientes para, para poder continuar con una ingeniería, ¿no? Sí. En ese sentido. Por otro lado, cuando yo estaba en el colegio, pues un hermano mayor que era electricista, un poco electricista que se formó comprando libros de electricidad, y ahí fue autodidacta en el tema de electricidad, y trabajaba de mantenimiento en la parte bueno, en una etapa de producción de la empresa de Cegaspas del Río, que es una empresa muy grande, y él tenía que hacer mantenimiento eléctrico de unos sistemas. Entonces ahí fui cogiéndole mucho gusto a ese tema. Entro a la Universidad Nacional, por fortuna logré pasar, porque pues obviamente no es tan fácil, pero entré a una universidad muy interesante y tuve unas ciertas, digamos, sorpresas interesantísimas, porque pues habían unas materias muy fuertes en física, cálculo, otras materias,
y seguramente en ese momento también yo me sentí un poco incómodo porque no tenía esa capacidad comparada con los, por ejemplo, estudiantes que también entraban a la misma época mía, de otros colegios también técnicos, este colegio el INEM de Kennedy, por ejemplo, que en ese tiempo el INEM de Kennedy era un colegio bastante político, ¿no? Ellos eran muy fuertes para hacer tropeles y cosas de ese estilo, porque respondían a una condición de la que también me correspondía a mí. Yo era hijo de un vidriero, el vidriero hacia Espas del Río, era mi papá. Somos, como todos los que entramos a las universidades públicas, pues obviamente somos de una condición económica que no es alta, es clase media. Sí, Y ahí me di cuenta cuando entré a la universidad que tenía compañeros como el profesor Amorti, Fernando Herrera y todos aquellos que de alguna manera tuvimos una relación académica, pues tenían incluso un desarrollo más avanzado en ciertos modelos que los que teníamos los de provincia, ¿no? Entonces entiendo. eso nos obligó, por supuesto, a ser un poco más exigentes para poder alcanzarnos a la altura de ciertos estudiantes que venían con unas capacidades y unas potencialidades muy buenas en el tema de energía eléctrica, ¿no? Sí. Entonces ese fue el gusto que se vino dando desde joven. Entro a la universidad y hago la carrera de ingeniería eléctrica, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ¿y cómo fue su primer contacto con la carrera, profe? ¿Qué nos puede contar un poco? Pues con la carrera fue, como todas las carreras, sobre todo en ingeniería, tuve como una, digamos, combinación entre las materias que no son de la carrera y las que son de la carrera. Y pues generalmente en esas ingenierías, pues en todas incluso, pues hay unos fundamentos básicos que son de los primeros semestres, ¿no? O sea, el cálculo, la física, eso es un complemento que es para todas las ingenierías. Ya cuando uno entiende en los tercer o cuarto semestre que entra uno a ver ya los temas eléctricos en general, es cuando uno lo empieza a entender de una forma mucho más académica a un nivel más alto, ¿no? Pero hay una etapa inicial que es la física, las matemáticas, que van a ser soporte para todo el tema que se viene hacia adelante, ¿no? Claro. ¿Y cuáles fueron sus expectativas cuando entró a la carrera y cómo han cambiado hasta hoy las expectativas? Pues yo expectativas no tengo porque ya soy ingeniero, ¿no? Sí, no, o sea, De hablo de hace ustedes. como 60 años, Sí, una sí, cosa por hablo ahí. de cuando empezó y hasta hoy, cómo han cambiado sus expectativas de la carrera. Pues digamos que de la carrera, evidentemente, tengo yo una relación porque pues dicto unas clases, yo no soy de tiempo completo en la universidad, soy de Sí, tiempo parcial, y combino obviamente la parte académica con la parte industrial, ¿no? Tengo Y evidentemente, pues eso fue muy interesante para mí en ese ámbito porque tuve la oportunidad de aplicar muchas de las cosas que la universidad me enseñó para que ya es cuando uno entra al mercado, ¿cierto? Como ingeniero, a una planta o algún cargo técnico, cosas de estilo, pues ya uno tiene ciertos fundamentos y ciertas metodologías que van a ser claves en la aplicación correspondiente, ¿no? En ese sentido, en ese sentido. La pregunta es, bueno, con respecto a lo que había en esas épocas, si ha cambiado en las épocas actuales, pues evidentemente se mantiene digamos, el core, ¿no? El core académico sigue siendo el mismo con las físicas, con las matemáticas, algunos cambios de algunas materias, pero no tan relevantes en la parte misional, sino de complemento sí, en ese aspecto. Y se fue desarrollando, fuimos desarrollando obviamente toda la carrera de electricidad en ese ámbito. Claro, si vemos el pensum de esos años comparado con el de acá, pues hay unos cambios, ¿no? Ha habido cambios y cambios lógicos. Incluso lo que se espera hacia adelante van a ser cosas muy interesantes porque hay una tendencia a la electrificación en todos los ámbitos, ¿no? En ese sentido. Entonces, a mí me pareció importante y relevante todo digamos, el contenido que se desarrolló en la Universidad Nacional cuando estaba estudiando la ingeniería. Me pareció muy bueno, muy adecuado. Y eso, pues, evidentemente, le permite a uno tener unas bases muy buenas para efectos de desarrollarse después desde el punto de vista, digamos, de ingeniería, ya en el sector real, ¿no? En el sector público, en el sector industrial, en muchos
muchos, sí, digamos, sectores que usan la energía eléctrica o la producen, ¿no? En Sí, ese claro. sentido. ¿Y cuál ha sido uno de los proyectos más retadores en los que haya usted trabajado, profe? Depende de varias cosas, porque mi actividad laboral no ha sido necesariamente en el tema de energía eléctrica. He tenido también otras posiciones muy fuertes y muy interesantes. No. Sin embargo, las primeras actividades que tuvimos desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica fue el resultado de una empresa que empezamos a organizar con tres compañeros de la universidad, con cuatro realmente, que hicimos una tarea que me pareció interesante y eso nos permitió y nos impulsó a hacer una empresa. Me refiero a una situación que era sui generis, es decir, por ejemplo, en el profesor que teníamos, una de las tareas que nos colocó para el final del semestre era buscar alguna solución, algún problema que tuviera el país, algo que buscaran alguna, y con base en eso hiciéramos algunas prácticas con este profesor. Él en ese momento, él nos vinculó y nos contactó con el director de la entidad que maneja neonatos aquí en Bogotá. Estoy por ahí del sur. Se me olvidó esta del sur, ahí por el sur. Bueno, es una entidad dedicada a todo el tema de los recién nacidos. ¿Cuál era la importancia de esa tarea que íbamos a hacer? O sea, el profesor nos dijo, hablan con el director de esa clínica, hablan con el director de lo está esperando para que les ayuden a muchos temas de electricidad en en el edificio, pues una cosa grandísima para los neonatos, para los recién nacidos. Y ahí arrancó exactamente una situación muy interesante porque hicimos una actividad puramente de materia, que había que ir a mirar qué eran las incubadoras infantiles. Habían incubadoras infantiles eléctricas, automáticas, otras no, otras sí, tenían un sistema. Y lo que hicimos fue reparar en lo posible algunas de las incubadoras que eh, no las estaban utilizando porque ya estaban dañadas, se habían dañado los sistemas digamos, los sistemas de calor con electricidad, las resistencias y cosas de ese estilo, y otros tenían un componente importante a nivel electrónico para poder hacer temas de alarmas por subir la temperatura, por bajarla. Entonces ahí aprendimos muchas cosas y había muchas incubadoras viejas en mal estado. Ya las habían botado, las habían puesto en una sala grandísima, muchísima. Y el director de la clínica, o del hospital, perdón, materno-infantil, nos dijo, mire, hay una sala con un montón de incubadoras infantiles que no funcionan. Ya están dañadas, ya están viejas. Miren a ver qué pueden hacer. Y de ahí surgió una empresa, porque nos dedicamos a ir al hospital materno-infantil y nos íbamos a revisar qué incubadoras en qué estado estaban, las que estaban botadas. Entonces empezamos a hacerlo de siempre, lo que hace un ingeniero o un técnico, ¿no? Quitamos de una cosa y lo ponemos en la otra. Y vamos sacando con incubadoras que estaban por allá botadas, las fuimos mejorando y las fuimos, de alguna manera, las fuimos levantando para que tuviera la clínica, el hospital, perdón, que tuviera pues unas más incubadoras, porque no, habían niños, era impresionante, niños en una sola incubadora pequeña, dos o tres niños dentro de una incubadora, y eso era un Sí, problema. Los niños sacaban el bracito y se quemaban por debajo por la planchita y muchos problemas tenían con eso. Entonces nos dedicamos a eso, nos gustó muchísimo, trabajamos mucho en eso, el mismo director de la clínica nos ofreció posibilidades de alguna plática para comprar algún material que se necesitaba, una resistencia, unas encuadras eran electrónicas muy buenas también, pero dañadas, se habían dañado pues porque por mal uso o porque se había dañado algún dispositivo. Entonces hicimos una tarea muy interesante que nos gustó. Resultado de eso, consideramos que era una oportunidad para nosotros como ingenieros de hacer una incubadora colombiana, una incubadora para neonatos. Y diseñamos la incubadora montamos una empresa con los socios recién estudiantes, como el caso suyo, muy jóvenes, con muchas intenciones, pero montamos una empresa. Y esa empresa nos permitió ir por el país ofreciendo los servicios a hospitales públicos de neonatos que querían como incubadoras
fuera de servicio hacía rato. Entonces les prestábamos el servicio de actualizar las incubadoras y ponerlas a funcionar. Y eso nos permitió tener unos ingresos interesantes, viajamos por el país, hicimos cosas interesantes en ese sentido con los hospitales públicos. Y fue muy bueno, porque teníamos una posición, bueno, y obviamente implementamos una empresa, la organizamos, se creó la empresa formalmente, y eso nos permitió salir al mercado en un tema que nadie lo tenía en cuenta, porque Mm, pues arreglar incubadoras, pues como que eso es como de otro mundo, como que nada tiene que ver, y resulta que eran eléctricas, ¿no? sí. De resistencias, y tener una caperuza y para que el niño tuviera una temperatura adecuada y colocar la temperatura y tener el sistema, digamos, el sistema de autocontrolar la temperatura con relación a las condiciones, cosas de ese estilo. Y, y En ese desarrollo, evidentemente, pues se formó una empresa y decidimos diseñar una empresa nuestra, una empresa con electrónica, ya no eléctrica, no de resistencia, sino electrónica con otras condiciones, y la diseñamos, la, impl- la construimos y entramos y fuimos a una feria, que era la primera feria que había eh, aquí en Corferias, yo vivo aquí cerca, y ahí pues hubo la feria, no me acuerdo, feria médica o algo así, no sé, no me acuerdo del título en ese momento, pero sin embargo nosotros fuimos con una incubadora electrónica muy bien diseñada, muy bien pintada, teníamos un diseñador gráfico que nos arregló la incubadora muy bonita, era la incubadora nueva realmente, y logramos adecuarla y dejarla lista como una incubadora nueva, la llevamos a la feria de la salud, ya teníamos recursos que habíamos recogido de todo lo que habíamos hecho en varias ciudades del país, con los equipos viejos que los habíamos arreglado, ¿no? Y los habíamos reparado. Entonces tenemos experiencia. Entonces hicimos una incubadora muy buena, entonces contratamos un diseñador gráfico de la universidad, un diseñador gráfico no, diseñador de otra cosa, industrial, industrial. de la universidad, y él nos hizo el diseño, ya un diseño moderno. Nosotros hicimos la parte electrónica, era con electrónica para mantener las condiciones de temperatura y hacer todo lo correspondiente, los sistemas obviamente de control, por supuesto, y la llevamos a la feria. Tuvimos portada en semana, portada en periódicos, en muchas, porque era la primera empresa en Colombia en temas de equipos electromédicos, que estaba presentando una incubadora infantil electrónica. Y además que quedó muy bonita. La mandamos pintar, se mandaron a hacer todo, la parte metalmecánica y la parte eléctrica. Y evidentemente, muy buena, la llevamos a la feria y se volvió un tema muy importante para la feria. Salimos en varias revistas. Muchos médicos fueron a ver la incubadora de los que son médicos neonatos, de que trabajan con neonatos. Pues todos pidieron una o dos incubadoras. Entonces, Mm, claro, terminó, bueno, salimos en televisión incluso, muy bueno. Terminó la feria y entonces ya como los médicos que nos habían pedido, nos habían hecho pedidos de una o dos incubadoras, teníamos la lista y empezamos a llamarlos a uno por uno. No vendimos una sola incubadora. ¿Por qué? Porque un médico, sí, un médico que trabaja con neonatos, cualquier médico que trabaja con neonatos, eh, ellos pues los hemos tenido en la lista, fuimos a visitar a cada uno para decirle, bueno, entonces cuántas incubadoras va a comprar. Entonces uno dijo, necesito dos incubadoras, otro me dijo, necesitamos tres incubadoras. Entonces ahí empezó el negocio interesante, porque había interés, ¿no? De lo que había pasado en la feria. Entonces algunos de ellos me dijeron, mire, sí, yo necesito tres incubadoras, necesito una incubadora, necesito dos incubadoras. Entonces, claro, con mucho gusto, entonces nos da la mitad el valor es este, entonces nos da la mitad y en 4 meses le entregamos la incubadora. ¿Qué pasó ahí? Que pues como todo médico y como todo eso no les interesa comprar una... O sea, si compra un carro, lo compra el carro ya y lo pago. Pero esta incubadora nos tocaba hacerla, o sea, hacer las incubadoras, la parte metalmecánica, la parte electrónica, todo el sistema pues tener la lista para entregárselos a ellos. Pero eso implicaba un trabajo de 3, 4 meses. Y los médicos decían, no, no, si me la entrega la próxima semana, se la recibo y se la compro. Pero en 4 meses no le interesa. No vendimos ninguna.
y ahí se acabó el tema de las incubadoras infantiles. Sin embargo, eso nos permitió entrar a otras instancias en el tema de descargas atmosféricas. Y ahí tuvimos también unas oportunidades con ISA en temas de descargas atmosféricas y eso también fue una apuesta interesante en ese sentido, pero fuimos más como, no como desarrollo colombiano, sino apoyando a unas empresas gringas que manejaban todos esos sistemas de descargas atmosféricas en el país, ¿no? Y tenía un centro de control y todo esto. Entonces, eso también fue interesante en ese aspecto. Entonces combinábamos cosas como esas que nos pidieron el favor los gringos de que les ayudáramos a montar las antenas en todo el país y se hizo todo eso. Y simultáneamente estábamos mirando lo del tema de las incubadoras, que al final no funcionó, nos funcionó fue el otro, ¿no? Esa fue como otra experiencia de hacer la empresa en esos momentos que no eran, son diferentes al momento actual, ¿no? Pero nos fue bien con lo otro y el resultado de eso, pues obviamente la empresa pues se fue acabando y la terminamos. Mm. Ve, profe, qué interesante. Y me imagino que tiene los recuerdos ahí en el periódico que aparecieron en la feria o no guarda esos Sí, recuerdos. claro, por ahí deben estar, toca buscarlo, sí, claro. Ah, bueno. En las series y en las revistas, fue una revista, esa una revista semana, en esa época, Sí, semana. en portada, sí, en portada de la revista. Y, claro, Ah, qué sí. interesante. Unos famosos. Y no tiene algunas otras? Creo que ha tenido bastantes. Usted que tiene mucha experiencia en todo el ámbito de eficiencia energética y eso. Ah, bueno, esa es otra etapa, ¿no? Esa fue la primera etapa recién egresado. Sí, Estando recién egresado y con la empresa que habíamos hecho, pues nos ha ido bien, pero al final el tema de las incubadoras infantiles, pues no se logró. Lo que se logró fue lo que hicimos con los gringos para montar unos sistemas de medición de descargas atmosféricas con ISA, y ellos nos contrataron para que ayudáramos a montar todo eso a nivel nacional. Y eso nos dio un ingreso muy bueno y muy bien. Pero ya después de eso, yo tomé la decisión por una invitación especial del director de la UDME, un amigo muy especial. Entonces me fui para la unidad de planeamiento bioenergético. Y ahí arranqué en otra área, que es el tema de la planeación. Y ahí mi tarea y mi actividad en la UDME era el tema de ahorro de energía. En ese tiempo se hablaba de ahorro de energía, estamos hablando de hace 30 años. sí. El ahorro, mucho más incluso. Era ahorrar energía era la condición desde el punto de vista del lado de la demanda, ¿no? En ese sentido, pues obviamente la UDME pues, es una entidad de planeación bioenergética que tiene la planeación general del país en la generación, en la transmisión, en la distribución, en el uso final de energía, en gas, en electricidad, en carbón, todo lo que implica eso. Entonces mi tarea ya era tener un equipo de trabajo para el tema de uso racional de energía. Y en ese tiempo el uso racional de energía era apagar bombillos, apagar cosas de la casa, porque pues no había agua y entonces los embalses bajaron de nivel y entonces la hidroelectricidad pues ya no se podía. Pero era un tema más orientado a el sector residencial. Y resulta que el consumo de energía eléctrica está en el sector industrial, ¿no? Que es más intensivo en el consumo de energía eléctrica, fundamentalmente, y pues térmica, por supuesto, ¿no? Entonces ahí estuve un tiempo muy importante en la UNED y ahí pasé a Colciencias por invitación de una directora que me invitó para que participara ahí en Colciencias. Entonces me vincularon como director del área de energía en Colciencias. Entonces yo era el director del ámbito de energía, entonces interactué con todas las universidades y con todos los investigadores, ¿no? En proyectos de investigación, verificando, visitándolos, todo ese tipo de cosas en Colciencias, que ahora es MinCiencias. Fue una experiencia muy buena, muy interesante, en todos los temas de energía, desde petróleos, carbón, gas, electricidad, desde el punto de vista académico, porque era digamos, la condición y el objeto de mis ciencias es en función de la innovación y la investigación en los temas de energía, en este caso, ¿no? Que era el área que yo manejaba. Entonces ahí duré un tiempo muy importante. Teníamos un grupo directivo que era el ministro de Minas y Energía, un representante de los industriales, un empresario importante a nivel nacional, que incluso era en la parte térmica más que eléctrica, y dos profesores de universidades. Esa era digamos, la junta directiva de, de este componente de MinCiencias, de esta área de MinCiencias.
Y fue muy importante el trabajo que hicimos ahí porque se lograron de alguna manera conseguir recursos para que las universidades pudieran, eh, con convocatorias que hicimos para que tuvieran acceso a proyectos, ¿no? De investigación, pero más de innovación, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, eso fue una etapa interesante de la energía ya, o sea, cambiamos del tema de electrónica para incubadoras al tema de política, digamos, de investigación en temas de energía, es completamente diferente, ¿no? En ese aspecto. Y veníamos del ámbito de tener nuestra propia empresa, pero eso ya se acabó porque nos fuimos todos a buscar otras opciones más institucionales, ¿no? En ese aspecto. Ok, bien, bueno, profe. Y ya cuando estuve en la universidad, ¿tuvo alguna clase, profesor o experiencia universitaria que te haya marcado especialmente? Siendo estudiante, Sí, señor. pues, digamos, los temas y las asignaturas claves, digamos, estaban distribuidas obviamente en los primeros semestres, era la parte básica, ¿no? La fundamental. La fundamental, por ejemplo, desde el punto de vista de todas las, eh, digamos, ahí habían varios temas fundamentales básicos en ese sentido, pero muy importantes en el desarrollo de la ingeniería, ¿no? Es decir, lo de circuitos, por ejemplo. Circuitos era una carrera, sí, una asignatura, por supuesto, que era clave en esos momentos para entender lo que implica la energía eléctrica y lo que se fue dando, ¿no? En todo el tema, pasando por motores, electrónica de potencia en algunos casos también, bueno, todos los temas que hay en energía eléctrica correspondientes. Sin embargo, pues evidentemente hay unas electivas que eran muy interesantes, ¿no? Estando en la universidad, como estudiante y con otros estudiantes que eran muy buenos. Estoy hablando de Pacho Gortig, de Fernando Herrera, de Luis Alberto Huertas, de Esteban Aranguren, de varios. Hicimos un periódico, pero no era un periódico técnico, era un periódico político, porque considerábamos que ser ingeniero también implica ser político, ¿no? O sea, no podemos ser apolíticos, porque pues obviamente la energía se necesita para muchas cosas. Entonces tuvimos una digamos, experiencia muy buena y armamos un grupo de trabajo, pero no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista político. Muy bueno, muy serio, de una seriedad absoluta, o sea, no pretendíamos cambiar el mundo ni el país, pero sí desarrollar cosas también interesantes desde el ámbito de la energía, ¿no? Porque la energía es fundamental en el desarrollo de un país, ¿no? Y también por situaciones propias en sus épocas en la universidad, que ya no se han vuelto a ver en este momento, donde sí había muchos grupos políticos internamente. ¿Por qué razón? Porque pues evidentemente lo de siempre, ¿no? Los políticos que toman el mando del país, pues son los que van a definir ciertas actividades, ciertas inversiones para sus amigos, ¿no? Y eso nos molestó mucho porque uno veía que el país estaba gobernado por personas que no eran serias, ¿no? Entonces uno veía cosas ahí como en ese sentido. Entonces digamos que todo eso fue importante, creamos un grupo de trabajo dentro de la universidad el ISEC, y con ese grupo de trabajo, pues empezamos a hacer, teníamos unos periódicos, teníamos reuniones para discutir problemas de la universidad, problemas del sector energético, del sector incluso de agua. Entonces era un grupo de trabajo muy técnico, pero con una posición política muy seria. Interesante eso es que en general todos los que éramos parte del grupo de Corriente Alterna, pues éramos buenos estudiantes, ¿no? Incluso excelentes estudiantes. Quizás yo era como el más vago porque era el director, entonces hacía muchas cosas, pero en general era una forma de estudiar con seriedad y también aportarle al país desde la política, porque eso es parte de eso. O sea, uno no puede decir que es que yo soy ingeniero electricista y no me interesa la política, pues como que no me interesa, si es lo que define la realidad de un país, el desarrollo de un país, la posibilidad de empleo, o sea, hay muchas cosas, ¿no? En ese sentido. Eh, yo estuve en esa época que estuvimos con Fernando, con Pacho, con otros estudiantes que fueron parte del grupo, Luis Eduardo, Luis Alberto, eh, ¿quién más? Habían varios, era un grupo grande, tenía un grupo grande.
y logramos hacer también como un congreso nacional de facultades, o programas más bien, de energía eléctrica, que se hizo aquí en Bogotá, en ese sentido, ¿no? Entonces tuvimos digamos, ese grupo, tuvimos un enfoque y unas capacidades que no las conocíamos nosotros mismos y las logramos, y era tener una visión política del país desde la mirada de un ingeniero electricista, de un estudiante de ingeniería eléctrica, que teníamos como referencias sin ser muy expresivo, pero la idea era que fuéramos buenos estudiantes para poder opinar con el país, ¿no? Si uno es buen estudiante y opina, es creíble, pero si uno no es buen estudiante y está diciendo cosas barbarias, pues no vale la pena. Entonces, eso nos dio una motivación muy interesante en su momento, porque hacíamos discusiones internas muy serias de lo que estaba pasando en el sector energético o en problemas del país. Entonces, combinábamos la parte académica con la parte, digamos, real, ¿no? Y eso permite, de alguna manera, que le da a uno otras condiciones para poder desarrollar su capacidad como ingeniero electricista, porque ya uno tiene una mirada más amplia, ¿no? Ya no es el motor eléctrico que hay que hacerle mantenimiento o que hay que diseñar un sistema no sé, de una banda transportadora y pues sí, esta es la parte eléctrica, por supuesto, o una parte de generación, lo que sea, o la transmisión. Entonces sí asumimos una posición política, pero una posición política no politiquera, sino pensando en el país también desde la energía, ¿no? En su momento, en su momento hubo una situación complicada del sector eléctrico, sobre todo de los embalses, y uno de los embalses era Chivor. Chivor era las primeras hidroeléctricas del país, que el presidente de esa época quiso nombrar, él fue el que, digamos, tomó la batuta ya al final del proyecto del embalse correspondiente y pidió el favor el presidente de la República que se agilizara la entrada de ese embalse y de esa planta hidroeléctrica para el país. Entonces, el presidente mandó la señal de que lo hicieran rápido porque él terminaba su cuatrenio. Y por esa decisión hubo problemas gravísimos, ¿no? Porque Chivor está en la parte alta del embalse, esta es una de las dos cordilleras, está el embalse, y hacia abajo, pues está la casa de máquinas muy abajo, cerca de Santa María, que era un pueblito. Pues el agua que viene de la presa por, por las montañas, ¿cierto? Por las montañas, baja a la casa de máquinas, donde se produce la electricidad. Entonces ahí había unos túneles, y esos túneles no estaban revestidos, y hubo mucha lluvia en esos días, fuerte lluvia. Entonces el agua que bajaba por el túnel, ¿cierto? Y después por tuberías, y fuera de eso el agua que caía del cielo por lluvia, pues se reventó la montaña y acabó con mucha gente en Santa María, porque cayó una montaña sobre una población donde estaba la planta al final. Entonces, esas son condiciones también políticas, ¿no? Que como ingenieros, como estudiantes de ingeniería, y ya como ingenieros después, pero como estudiantes de ingeniería, pues hacíamos ese tipo de análisis también político, ¿no? Pero político en función de la tecnología, de lo que había pasado. O sea, no era una posición politiquera, sino decir, hombre, ¿por qué un presidente da una orden a un proyecto que no se puede acelerar? Y lo aceleró y hubo muchos problemas, ¿no? Entonces ahí uno tiene una relación entre la parte técnica y la parte que es propia de nosotros los humanos, que tenemos que tener una posición con respecto a a la sociedad, ¿no? Con respecto a los líderes y cosas de estilo. Entonces teníamos una ventaja, que éramos buenos estudiantes y también teníamos posición política. Entonces ya no podían decir que éramos politiqueros echando piedra, ¿no? Éramos estudiantes serios, pero que hacíamos análisis, ¿no? Sí, También en claro. ese sentido. Sí, por supuesto. Sí, y terrible que había pasado otra vez lo mismo con la nueva planta hidroeléctrica de Hidroituango, que también fue un poquito lo mismo. Eh, Ya mirando para el campo eléctrica, ¿usted qué piensa de qué áreas emergentes tendrá la ingeniería eléctrica que cree que dominará en el futuro de la profesión? Lo que yo percibo, porque no lo he estudiado en detalle, es que hay una tendencia precisamente de la electrificación a nivel mundial, por una razón fundamental, ¿no? Es decir, en el sentido de que los hidrocarburos y sus derivados, pues son los que están afectando todo el tema de la atmósfera y todo lo que implica con la transición que se está dando a nivel mundial. Entonces, la electricidad vista como
lo que se está dando ahora a nivel mundial y nacional, es el aprovechamiento de las fuentes renovables a gran escala, ¿no? Estamos hablando del sol, y el sol no se aprovechaba para nada, ¿no? Ahora el sol lo aprovechamos para los sistemas solares fotovoltaicos, que pues evidentemente no tienen impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces sí hay un cambio interesante con las fuentes renovables, ¿no? Estamos hablando de la velocidad del viento, del tema de la radiación solar, que se aprovecha al máximo, de la biomasa, que también no se está aprovechando mucho, pero hacia allá va la cosa en el tema de la biomasa, del hidrógeno que también entró. Entonces sí hay un cambio fundamental del uso de la energía para producir electricidad y otros temas, ¿no? Pero digamos en el cambio, en el ámbito nuestro. Entonces ya podemos tener electricidad por la radiación solar, que antes no la teníamos de esa manera, ¿no? Antes teníamos era termoeléctricas a carbón y gas con impacto ambiental y las hidroeléctricas pues impacto local porque eran unos embalses impresionantes que acababan con la fauna de esa región, ¿no? Entonces ese es un cambio fundamental que se puede dar y de hecho se está dando en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito académico hay que empezar a mirar esos temas. Notablemente, el tema solar fotovoltaico, por ejemplo. Eso está entrando muchísimo. Yo Y creo que eso especialmente vamos a... ahorita las nucleares, tema Y las nucleares que antes se habían sacado, y ahorita vuelven otra vez porque digamos, porque necesitan energía. Ahorita sobre todo, y especialmente, menos emisiones, ¿no? Energía y menos emisiones, que claro. Y es más eficiente, mejor dicho, mucho más eficiente. sí, y como por ejemplo, la inteligencia artificial está consumiendo gran parte de la energía en Estados Unidos, por ejemplo. Ah, claro, Entonces claro. necesitan ese tipo de tecnologías y innovar. De alguna forma, pues, el consumo de energía. Entonces, Eh, profe, eh, si Es quieres. decir, que ustedes son de la nueva generación, nosotros no somos de la nueva generación, pero hacia allá vamos, hacia allá va todo el tema de la electricidad, ¿no? Ujú, O sea, el país se electrifica realmente y el mundo se electrifica porque pues obviamente es menos, pues obviamente dependiendo de la fuente, ¿no? Porque si electrificamos con plantas termoeléctricas a carbón, pues no hemos hecho nada, ¿no? claro. O con derivados del petróleo. Mm. Sí, y ahí viene la conjetura de las energías. ¿Nos vamos a las energías renovables o nos vamos a la parte de nuclear? Que pues la gente tiene como ese tipo de estereotipo de que es peligrosa, claramente porque ya pasó como explosiones por ejemplo, en Japón o en la de, se me olvida el nombre, em, Chernobyl, Ujú, que son claro. unas de los problemas que tienen esos tipos de fuentes eléctricas. Ujú. Entonces, me parece que más adelante se va a ver mucho nuclear para esos tipos de consumo, porque ahorita la demanda es demasiado comparado con lo que da las energías renovables. Am, ya con respecto a eso, profe, pues, ¿cómo va la transición energética y la electrificación en su punto de vista académico y técnico? Yo creo que la transición energética está avanzando, no tan rápido como uno esperaría, pero sí hay unos, digamos, unas etapas que ya se han desarrollado y que vale la pena tener en cuenta. Me refiero, por ejemplo, y es donde yo tengo una preocupación, ya que usted lo... no es solamente la transición energética, no es solamente el tema de las fuentes renovables, sino está también el tema de la demanda. Y me parece que estamos descuidando el tema de la demanda. O sea, si la demanda es eficiente, la demanda de energía eléctrica es eficiente, por ejemplo, en este caso, o si es térmica también, pues hombre, pues, si no optimizamos el uso y el consumo de energía, y el consumo de energía útil, ¿no? Porque hay una diferencia entre el uso de energía y el uso de energía útil, ¿no? Porque a mí me puede entrar energía, pero lo utilizo en esta cámara, luces, lo que sea. Sin embargo, yo creo que ahí hay una condición interesante en ese sentido. Es decir, que evidentemente en la transición, en el caso de Colombia, ¿cierto? Que es donde, digamos, estamos haciendo el análisis, pero a nivel mundial ocurre lo mismo, pues estamos cambiando obviamente ciertos sectores que no eran que volvieron. Miren lo que son las cosas, ¿no? El sector que consume más energía en Colombia, entonces la industria, sector transporte. Y resulta que el transporte en su época era un transporte hace años, ¿no? Allá en Inglaterra, los primeros carros a vapor, eran los primeros carros a vapor, cuando uno ve las películas viejas allá Sí, en Inglaterra y la cosa y tal en Estados Unidos. Y resulta que ahora los carros son eléctricos. Y los eléctricos, entonces ya, es decir, están las fuentes de energía renovable y está el sector eléctrico que la aprovecha. Entonces, por supuesto que ya las emisiones van a bajar notablemente.
Y eso implicaría un nuevo modelo digamos, desde el punto de vista de la energía eléctrica en sus varias formas de aprovechamiento, ¿no? Digamos, de generación. Entonces, antes teníamos, en el caso de las termoeléctricas, ¿no? Carbón y gas, pues eso ya va a salir del mercado. Entonces, ¿quién va a reemplazar a eso? Porque se necesita intensamente, energía intensamente para los procesos que hay en los varios usos finales de energía, en los sectores de uso final de energía, sector industrial, sector comercial, sector de transporte. Entonces, todos los sectores, pues, evidentemente, están cambiando a lo que corresponde en el tema de la transición, es decir, evitar menos gases de efecto invernadero, ¿cierto? Por los temas de energías fósiles, derivados del petróleo, gas, carbón, y electrificar la humanidad. Esa es la tendencia, ¿no? Es lo que dicen todas las grandes entidades a nivel mundial que están haciendo los análisis a largo plazo, a 50 años, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces me parece que ahí la electricidad sí está realmente en una oportunidad interesante, pero que en el desarrollo académico hay que verlo porque aparecen nuevas tecnologías, muchas nuevas tecnologías, entonces ahí hay cosas interesantes, ¿no? Entonces ya no es el ingeniero electricista, ¿no? Que diseña un sistema eléctrico para una industria, ¿cierto? O un sistema para distribución de energía eléctrica o transmisión, que eran como los grandes temas, ¿no? La transmisión y la distribución. El tema de usos finales de energía en la industria, no sé, motores eléctricos, calentadores térmicos, eléctricos, ¿no? Calderas eléctricas, cosas de ese estilo. Entonces, sí hay un cambio importante hacia la electrificación. O sea, al principio de los años era fuerte la electrificación desde Inglaterra, incluso. De ahí nació el tema de la electricidad. Desde ahí nació. Se fue desarrollando a nivel mundial y entraron las energías, digamos, como lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Esas energías que no son renovables. Estamos hablando del gas, estamos hablando del carbón, de la biomasa, de todo lo que quemamos. Todo lo que quemamos se va para el estrato y ese es un problema complicado. Entonces hay una tendencia a volver a lo mismo, pero en un nivel más alto, ¿no? De eficiencia energética. Me preocupa lo de los solares fotovoltaicos, ¿no? Porque ahora todo el mundo pone solar fotovoltaico y eso va a generar un problema en el sistema, ¿no? Pero, bueno, Sí, también los desechos que produce, porque eso dura 25 años más o menos, entonces va a tener sí, problema. sí, ¿no? Y de pronto tanto panel fotovoltaico, eso puede ser como complicado, pero Ujú. hay una tendencia a la autogeneración, ¿no? O sea, la autogeneración nació en el mundo hace 50 años, 60, 70 años, no sé cuándo, porque eran las pequeñas planticas, las PCHs en una población, y con esa PCH la población tenía energía eléctrica, ¿no? Después fuimos a los grandes hidroeléctricas a nivel nacional, y ahora volvemos a lo mismo, volvemos otra vez a lo pequeño. O sea, pequeño, ¿qué significa? Que ya donde yo vivo aquí es un edificio, pues yo tengo mi panel fotovoltaico y tengo mi propia generación, y la almaceno y vendo excedentes. Entonces cambiamos de los grandes proyectos fuertes de producción de energía eléctrica, o sea, los grandes embalses, las grandes termoeléctricas, van a cambiar a los sistemas ya del usuario final, que los quiera desarrollar o aprovechar, ¿no? En ese sentido. Por supuesto, claramente. Listo, ya para las... Vamos por parte de experiencias. ¿Tiene alguna anécdota con estudiantes o colegas que recuerde con especial cariño? Sí, sí, ya no están. Desde hace rato no están. Eh, Uno de ellos, una persona excepcional, sin duda, tomó la decisión de irse por el lado político. Y ahí su vida no siguió más, porque en este país es muy complicado. Una persona muy especial que fue parte del grupo, una persona interesantísima, humanamente especial, pero las condiciones de este país, que es un país violento, donde hubo un momento que todavía sigue, pero ya no es tanto en su momento en que eran 4 o 5 grupos guerrilleros armados eh, respondiendo a lo que estaba pasando con la clase dirigente de este país, ¿no? Entonces ha pasado muchas cosas con eso. Ya ha cambiado un poco, ¿no? Ha cambiado un poco, pero sigue siendo complicado, ¿no? Lo que está pasando ahorita
con este expresidente que le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Entonces, hay temas políticos que tienen que ver con el tema de energía. Entonces, de los amigos y compañeros, pues, que tuvimos ahí, uno de ellos, los dos fallecieron ya, pero pues uno de ellos, una persona realmente correcta, una persona muy seria, muy buen estudiante, tomó una decisión. Y pues esa fue la decisión que tomó, ¿no? En ese sentido. Y pues nos dejó un legado muy interesante de lo que se hizo. Era ingeniero eléctrico. Sí, sí. Ah, ok. ¿Qué consejo le daría a un ingeniero recién graduado que quiere seguir su camino en la ingeniería eléctrica? Yo creo que esa es una buena pregunta porque a mí me parece que están cambiando los modelos, están cambiando los escenarios, están cambiando las tecnologías y por lo tanto me parece que en este momento hay muchas oportunidades para los estudiantes o los recién egresados porque lo que se viene es importantísimo. Digitalización, fuentes renovables, las fuentes renovables son para producir electricidad fundamentalmente, carros eléctricos, sistemas de, bueno, entonces sí, en este momento yo creo que la carrera de energía eléctrica, de ingeniería eléctrica, perdón, puede ser interesante en los nuevos escenarios. No en el escenario de atrás, sino en los nuevos escenarios, donde hay electrónica de potencia, donde hay hasta la inteligencia artificial para muchas, o sea, la electricidad entró con toda la fuerza. Y en un nuevo modelo, ¿no? ¿Qué significa nuevo modelo? De que ya que el autogenerador, por lo menos en Colombia, está definido. Entonces el autogenerador puede comprar sus paneles y montarlos en su techo y tener su propia energía. Eso no pasaba años muchos atrás, que todo el mundo tenía su plantica, una plantica de una PCH chiquita y con eso tenía su electricidad. Ahora no. Ahora usted puede tener varias formas de electricidad, fundamentalmente las fotovoltaicas, pero pues hay otras que se pueden aprovechar. Y eso pues cambió totalmente el modelo, ¿no? Ya el modelo ya no es ese modelo integrado del gran embalse, la gran termoeléctrica, la línea de transmisión a alto voltaje, la distribución y el usuario final. Eso va a ir cambiando notablemente. Entonces ya es el usuario final que tiene su energía y la vende al sistema, si le sobra, ¿no? ¿Qué competencias considera esenciales que un estudiante debe desarrollar hoy para ser competitivo en el mercado laboral? Yo creo que con la transición energética a nivel mundial, sí, y la pregunta suya es muy pertinente. Pues ahí obviamente hay nuevas condiciones, nuevos escenarios, digamos, objetivos que hace que el estudiante el recién egresado de ingeniería eléctrica muy seguramente va a tener unas capacidades que no tuvimos nosotros, por ejemplo, en el manejo de información. Ustedes son buenísimos ahora con la inteligencia artificial y con todo ese tipo de cosas. Va a haber mucha información para tomar decisiones, para diseñar nuevos esquemas, diseñar modelos de autogeneración, diseñar muchas... O sea, se viene un oleaje muy fuerte con nuevas tecnologías, con tecnologías diferentes. Ya no son los grandes embalses, ¿ciertos? Que eran de un embalse, eran ingenieros civiles y ingenieros mecánicos, los que hacían el embalse, ¿no? Eso era muy costoso y un trabajo muy fuerte, de años para hacer un embalse y después se conectaba la caída del embalse a las plantas hidroeléctricas, ¿no? Las plantas de generación. Todo eso, ese era otro tipo de ingeniero, ¿no? Un ingeniero para cosas grandotas, ¿no? De impacto. Entonces había una combinación entre ingeniero civil, el ingeniero mecánico, el ingeniero electricista. Quizás esos tres eran fundamental para el tema de la producción de energía hidroeléctrica. En la termoeléctrica, por los ingenieros mecánicos, fundamental en la termoeléctrica, porque ellos saben de termodinámica. Y es su razón de ser como la nuestra en la ley de Ohm, por decir algo, en ese sentido. Entonces, todo esto ya empieza a cambiar. Entonces, siguen la ley de Ohm, sigue la ley de Maxwell, siguen todo ese tipo de cosas continúan, pero la tecnología sí viene cambiando. Entonces, hay una innovación fuerte tecnológica. Por lo tanto, los nuevos ingenieros tienen que estar haciendo un seguimiento a las innovaciones. Yo en mis cursos, por ejemplo, generalmente pongo a los muchachos a hacer una vigilancia tecnológica. ¿Qué significa eso?
que hagan eso hay una metodología, yo hice un curso en gestión tecnológica muchos años, que hay una herramienta que es esa, que es la gestión de la tecnología, es decir, tratar de hacer innovación, ¿cierto? Tecnológica, considerando la tecnología como la tecnología dura, que es el hard, o sea, los equipos, o el soft, que son los procesos, o las personas cuando toman decisiones, entonces todo eso. Entonces, una de las tareas que pongo a veces en los de muchachos de maestría es que hagan un ejercicio de vigilancia tecnológica. ¿Qué significa eso? Revisar tendencias rápidamente, hacer un ejercicio. Eso tiene una metodología, se hace una ecuación de búsqueda en bases de datos y con la ecuación de búsqueda, esa ecuación de búsqueda en bases de datos permite saber hacia dónde va la tecnología. Y eso nos permite anticiparnos a los cambios tecnológicos, que es lo que no hacíamos antes, ¿no? Entonces ahora en el caso de lo que con tanta nueva tecnología, o sea, es decir, el cargador de vehículos eléctricos, pues eso es nuevo. ¿Cómo interactúa ese cargador con el sistema? Entonces ahí hay innovaciones. Entonces, esa innovación es parte de la dinámica que se empieza a dar con los nuevos profesionales de la ingeniería eléctrica, porque ya la mirada es otra, ya es una mirada mucho más de detalle, más relacionada con la electrónica, más organizada desde el punto de vista de la autogeneración, ¿no? En ese sentido, porque se están aprovechando el tema de la radiación solar que antes no se aprovechaba, el tema de la biomasa y el biogás más o menos se aprovechaba, pero no tanto. Las hidroeléctricas ya no van a ser los grandes embalses, sino las pequeñas hidroeléctricas en ese sentido, en esa apuesta. La energía nuclear vuelve otra vez a imponerse. Estuvo en un tiempo bajo. Entonces, ahí hay unas oportunidades muy interesantes en ese sentido. Eso desde el punto de vista de las tecnologías, blandas y duras, ¿no? El soft y el hard. Pero por otro lado está el tema de, de interesados, estudiantes que salgan de ingeniería eléctrica, es en el tema de la planeación. Y la planeación va a ser diferente. Ya no es la gran planeación, sino es la planeación más de detalle, porque son nuevos usos finales de energía. Entonces, el sector, por ejemplo, de ferrocarril, transporte. El transporte es el más complejo, ¿no? Porque hay transporte aéreo, transporte de carga, transporte eso, son mil cosas. Y la tendencia hacia allá es electrificar. Y para electrificar significa tener unos modelos muy buenos en ese sentido. Por ejemplo, en la parte de los trenes eléctricos. En Europa se ven trenes, una cosa impresionante, a unas velocidades impresionantes. Entonces ahí se requiere, entonces se van dando unos nuevos escenarios con nuevas tecnologías. Volviendo al tema de hace 5 minutos, es muy importante hacer seguimiento a las tendencias tecnológicas, porque son las que se van a imponer en 5 años o en 10 años. Y eso implica una metodología que yo la uso en clase, que es vigilancia tecnológica. Vigilancia tecnológica tiene que ver con la gestión de la tecnología. Yo hice una especialización en gestión de la tecnología. Y es interesante, porque uno puede hacer en un día, hacer un análisis muy rápido para saber una tendencia. ¿Cómo se hace eso? Con fuentes de información, artículos científicos, periódicos, solamente con una frasecita saber hacia dónde van. No entrar a definir si ese equipo es o no es cuál es la tendencia que se está dando a nivel mundial. Y uno ve que si hay hartas patentes. En el caso de nuclear, de nuevo, pues es porque ya va a entrar. O no, hay una patente nuclear, entonces se demora. Esos análisis son muy buenos para ustedes, los estudiantes que están saliendo, y hacer como seguimiento, con una ecuación de seguimiento, con una mirada estructurada hacia dónde van las tecnologías para el aprovechamiento de energía, ahora con las fuentes renovables, ¿no? Y con el uso final de energía. Mm, claro, por supuesto. ¿Y usted cómo integra en sus clases los avances tecnológicos recientes como la inteligencia artificial y las redes inteligentes? Pues hermano, me mata usted con lo de la inteligencia artificial porque todavía no la he usado. Estoy en hora de usarla. ¿Es en serio? Ah, Sí, no, eso es otro mundo. ¿nunca lo he Eh, utilizado? no, no. Mis hijas sí, ¿no? Sí, sí, obviamente. Pero no lo he utilizado, no he utilizado. Pues veo que, pero no he estado en eso. O sea, hay son nuevos modelos y nuevos esquemas, por supuesto, que ya entraron, ya están andando por lado y lado.
Eso significa, por supuesto, desde el punto de vista también de energía eléctrica, un consumo mayor de energía para los sistemas que están soportando todo eso. Entonces, ¿hasta dónde? Sí, sí, es complejo. Porque uno dice, no, pues claro, la inteligencia artificial pues una raquera porque llega información y tal, pero esa información no es barata. Tienen que haber unos sistemas de apoyo en energía eléctrica impresionantes para mover cantidad de información. O sea, que cambia el asunto. O sea, que se va a requerir más energía eléctrica. Sí, Mucho más energía eléctrica de la que estamos. Entonces, bueno, ahí hay cosas que sí, hay. y de redes inteligentes no, sí, sí tiene conocimiento. No, claro, pues también lo del tema, todo lo que implica en este momento son los cambios tecnológicos, ¿no? Son cambios tecnológicos muy fuertes. O sea, casi que volver atrás, pero con nuevas tecnologías y nuevos modelos. Ujú. Porque, ¿qué pasaba antes con las redes eléctricas? Por ejemplo, hace 60 años, que cada pueblito tenía sus redes eléctricas y su autogeneración. Y con eso, ahora no, ahora es otro mundo. Es un mundo mucho más interconectado, ¿no? O sea, y con el tema de la movilidad del sector transporte, pues la tendencia es electrificación. Y esa electrificación, ¿de dónde va a salir? ¿Cuántas se va a necesitar? Entonces, sí, la pregunta suya es pertinente, es decir, hay una tendencia muy importante del uso de la electricidad, del uso final y el uso útil a nivel mundial, ¿no? Y eso pues implica también, porque es el soporte para el tema de inteligencia artificial, para el tema de comunicaciones, pero para todo. Ese sí, yo creo que... Ahora, obviamente son nuevos escenarios, ¿no? Que van a requerir quizás seguramente otros modelos que usábamos antes, pero en otra condición, ¿no? En ese sentido. La producción de calor con electricidad, de los hornos eléctricos, por ejemplo. O sea, todavía están, ¿no? Los hornos eléctricos en una industria, pero muy seguramente eso lo van a cambiar. Quizás ya no por hidrocarburos, o sea, carbón o derivados de petróleo, sino, digamos, por temas, por ejemplo, de hornos con aprovechamiento de gas, de biomasa, muchas cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, sí hay un momento de cambio interesante. ¿Cuál es la sugerencia que yo hago? Hacer ejercicios de vigilancia tecnológica y de prospectiva. Vigilancia es en media hora usted tener ya definido, así, ya puede tener claridad completa de qué va a pasar en los próximos 5, 10 o 15 años. ¿Por qué? Usted hace una ecuación de búsqueda rápidamente y dice, yo quiero saber sobre motores eléctricos trifásicos de no sé qué cosas, y dice, pues lo que usted quiere. Entonces, sí, entonces, yo quiero saber hacia dónde van esas tecnologías que usan energía eléctrica, que consumen y usan. Entonces, se hace una búsqueda estructurada de lo que yo quiero saber cuántos artículos, por ejemplo, o cuántas patentes. Entonces, uno coge las patentes, hace una ecuación de búsqueda con unos temas y lo mete a bases de datos y, ¡prum! Y se da uno cuenta hacia dónde van las patentes, o sea, hacia dónde van las tecnologías. Eso en el tema digamos, eso es un concepto de gestión de la tecnología. Yo hice una especialización en eso. Claro, eso implica de alguna manera anticiparse a las tendencias. Entonces, cuando uno hace un ejercicio de vigilancia con, con esas fuentes de información que tenemos que son patentes, entonces uno dice, hay muchísimas patentes entrando en los últimos años. Ah, ¿qué significa eso? Que esa tecnología va a entrar dentro de un año y rápido. O no, hay 2 o 3 patentes. Ah, no, se demora. Eso hay que hacerlo para saber hacia dónde vamos, en ese sentido. Una es las patentes y otra son los artículos científicos. Entonces, el patente es porque ya está listo, entra en el concepto de innovación. Y los artículos científicos todavía están discutiendo hacia dónde va la cosa, que es necesario, ¿no? Entonces, esas son herramientas que me parece que para ustedes son muy, muy importantes, para ir pensando hacia adelante qué va a pasar en esos aspectos. Y con eso finalizo, profe. ¿Qué consejo le Uy, darías a sí. los estudiantes que están Ah, es pensando que en usted estudiar? está con estudiantes. No, 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 no. No, Ah, no, no, estamos nosotros dos, pero esto lo ven otros estudiantes. ¿Cuáles serían los consejos que le daría a los estudiantes que están pensando en estudiar esta carrera?
Primero que me parece que la energía eléctrica siempre ha sido uno de los energéticos más importantes en la humanidad, sin duda, en ese aspecto. La tendencia que yo veo a nivel mundial tiene que ver con los tres componentes de la electricidad. Uno, la producción, ¿no? ¿Cómo producimos esa energía eléctrica? ¿Con qué tecnologías? ¿En qué condiciones? Se espera que sea con las fuentes renovables. Es decir, las pequeñas centrales hidroeléctricas ya no son las grandes, sino los PCHs, la solar fotovoltaica, la energía nuclear, el aprovechamiento de biomasa. y- Entonces, sí hay un cambio importante en ese sentido desde el punto de vista de la generación. Pero ahí en la generación también está la autogeneración, que le comentaba a usted hace un rato. Entonces yo puedo autogenerar con lo que tenga en mi casa, punto. Tengo una casa y yo pongo techos solar, pongo, y lo almaceno la energía. Y eso también es parte de la... Ahora, que si se da, por ejemplo, en el campo, es que ya puede tener la gente una pequeña central hidroeléctrica chiquita de una quebrada y tiene su electricidad, que antes estaba, pero en otro nivel. Entonces sí hay una dinámica que interactúa entre lo que se hacía anteriormente con la tendencia que se está dando en la producción de energía. Pero después en la transmisión, en la distribución y en la comercialización, pues aparecen nuevos modelos, por ejemplo, en la parte comercial, para mirar tarifas, para mirar costos, para mirar. Entonces empieza a entrar ese tipo de modelos como la inteligencia artificial, que está mirando muchos números y estableciendo tendencias. Entonces, hay una condición que es fuentes de energía, que hay que aprovecharlas, que no estaban aprovechadas, por ejemplo, como la biomasa, como el biogás, como cosas de estilo, como el hidrógeno, están entrando. Entonces, entran nuevas fuentes de energía primaria. Y ya en la producción de energía útil, ¿cierto? Yo tengo energía, eh, digamos, en el caso del hidrógeno, yo produzco energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica, ¿para dónde va? Entonces va para ahora para grandes sistemas que manejan información. Entonces, en vez de bajar el consumo, se va a ampliar, pero con fuentes que no impactan el tema, o sea, que son importantes para el tema de cambio climático, ¿no? Fundamentalmente. Es decir, son fuentes de energía que evidentemente emiten gases de efecto invernadero. Entonces, tres aspectos. Uno, fuentes fuentes de producción de energía eléctrica con base en fuentes o en, digamos, eh, fuentes de energía que evidentemente pueden ser emisores de gases de efecto invernadero, que esa es la tendencia a no. Entonces, ¿qué entran? Entra velocidad del viento, entra radiación solar, entra hidrógeno, entonces entran nuevas fuentes de energía. Y en la parte de uso final de energía, de uso útil, pues lo que tiene que ver con, ya no son los equipos grandes, ¿no? Ya no son los sistemas grandísimos, ¿no? Entonces los computadores van a ser mucho más eficientes, los carros van a ser mucho más eficientes, eh, los instrumentos en el sector médico van a ser muy eficientes. O sea, hay una tendencia a la eficiencia energética, considerando las nuevas formas de energía, que es el hidrógeno, por ejemplo, o las otras, ¿no? Que se han venido dando y aprovechando. Listo. Muchísimas gracias, profe, por la entrevista. Muy larga.